Bueno, Paula es graduada en psicología y estudiante del máster de sexología y género con perspectiva de género de la Fundación Sexpol. Eh, Tiene interés y formación adicional también en educación sexual, feminismo interseccional y cuestiones relacionadas con la violencia de Entonces, género. Y bueno, como nada, decía, voy a presentar, como ha dicho Cristian, mi trabajo de fin de máster, que lo he titulado No me corro con condón, que es una de las frases que he recibido después de la investigación, y otras tácticas de resistencia al uso de métodos barrera, que bueno, ya iré hablando un poco de qué es esto, ¿no? Eh, entonces, en primer lugar, el por qué este tema, ¿no? Este tema es un tema que personalmente me ha tocado bastante, ¿no? En mi relación con hombres cis heterosexuales y bisexuales, y que tras ir compartiéndolo con gente, con mi entorno, y luego todo este año realizando charlas de salud sexual, salía medianamente recurrente y también en Instagram al hacer un día una publicación también me escribieron y vi como un patrón de que muchas mujeres cis que se relacionaban con hombres cis, tanto heterosexuales como bisexuales, se encontraban en situaciones en las que ellas querían utilizar métodos barrera y estos hombres pues no querían, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre cuando te presentas en esa situación, ¿no? Y cómo se da. Y había un patrón, ¿no? Como de esta dicotomía entre protegerse y el placer, ¿no? Entonces, como que es una discusión ahí, ¿no? Entre alguien que quiere protegerse y alguien que, pues, o le molesta o le aprieta o eso, los métodos barrera. Entonces, bueno, voy a explayarme un poco más ahora. Entonces, en primer lugar, ¿qué significa tener salud sexual? La definición que aportaban en una guía de salud sexual de Stop SIDA me gustó mucho porque no implica únicamente esa ausencia de infecciones o de enfermedades de transmisión sexual o cualquier otro tipo de enfermedades, sino que significa sentirnos bien y a gusto con nuestra sexualidad, poder gozar de ella y con respeto y siguiendo respeto hacia nosotras mismas y con las personas con las que nos relacionamos, ¿no? Dentro de este marco, normalmente se habla de conductas sexuales de riesgo como aquellos comportamientos que aumentan la posibilidad de un resultado negativo. Casi siempre, prácticamente siempre, el resultado negativo es una ITS o un embarazo no deseado, ¿no? Pero yo me planteaba de los resultados negativos van mucho más allá de eso, ¿no? Que, por ejemplo, se veían estudios que a lo mejor te han transmitido una infección de transmisión sexual, pero luego hay consecuencias negativas ya en la consulta médica, en el diagnóstico, en el tratamiento que se recibe y luego también un resultado negativo es eso, ¿no? El presentarte en la situación en la que con tu pareja o tus parejas sexuales eh, te encuentras en ese dilema de querer tener un deseo, una necesidad de querer protegerte y que la otra persona no quiera, ¿no? Entonces, ¿qué hace que se usen métodos barrera al mantener relaciones sexuales? Así, lo que yo veía como más relación en todo esto y por qué se llegan a estas situaciones, ¿no? En las que muchas veces se prioriza el placer de una persona frente a la protección, son estos tres factores. Uno son los predictores cognitivos, que es algo que sí que se ha estudiado un montón, ¿no? Que ocurre en nuestra mente para decidir querer usar condón o no quererlo, simplemente hacer esa petición, ¿no? Es la mente. Luego el estilo de negociación, porque es eso, al final mantener relaciones sexuales implica a una o 20 o 50 personas, ¿no? Más, con la que te estés relacionando. Entonces ahí hay una negociación de si se usan métodos barrera o no. Y luego el factor género. Entonces, para los predictores cognitivos me gusta la teoría de la disonancia cognitiva de Festinger, que se utiliza mucho en psicología, ¿no? Que esta cuenta que cuando tenemos dos pensamientos que son contrarios, estos pues se chocan ahí en la mente, ¿no? Y tenemos que llegar a una solución, porque no podemos optar por las dos cosas porque son contradictorias. Entonces, lo que hacemos es sumarle valor a una de las opciones y restarle a otro. Aplicado a este tema, por ejemplo, diríamos que una de las opciones es querer usar métodos barrera, ¿no? Y que se ve muy reforzada por ese deseo de protección, de nuestra salud, del resto, no sé qué. Y por otra parte está esa idea B de no querer usar métodos barrera, pues porque me corta el rollo, corta la magia, me aprieta, no sé qué, ¿no? Bueno, ahora lo vemos un poco más desarrollado. Entonces, en cuanto a esto, por ejemplo, un estudio el año pasado de unas investigadoras de ahí de Granada hicieron un estudio sobre cuáles eran los argumentos que se usaban a favor o en contra de usar métodos barrera. Entonces, encontraron como
tres lógicas de acción, ¿no? De por qué se usan o por qué no se usan. Las dos que son en contra de usarlo son la lógica del placer y la de la confianza. La del placer es esta idea de que al final se atiene mucho a estas ideas estereotipadas del placer sexual, ¿no? Y de la genitalización de las relaciones sexuales, que el placer está relacionado con el roce piel con piel, que al final, pues eso, el poner un preservativo para poner preservativo influye mucho en que pues te corta el rollo y ya no se puede seguir igual, ¿no? Y al final también influye pues esa falta de erotización del preservativo dentro de la relación sexual. Y luego esa lógica de la confianza, de bueno, pues esta persona con la que me voy a acostar es una persona que me transmite confianza. De hecho, hay un estudio muy interesante de 2019 en Estados Unidos que les preguntaban a varias mujeres, les enseñaban fotos de hombres y estaban más dispuestas a mantener relaciones sexuales sin preservativo cuanto más atractivo les parecía ese hombre. Entonces, como que al final esta lógica de la confianza es un poco esa apariencia que también va con ese imaginario de lo sano, ¿no? Porque también en el estudio de Gómez Bueno veían como que las participantes decían, participantes hablo en femenino genérico refiriéndome a personas. Pues a lo mejor esa persona veían que hacía deporte y comía medianamente saludable dentro de lo que cada uno considere saludable y entonces eso le daba una apariencia de que podía confiar en esa persona para mantener relaciones y métodos barrera, ¿no? Entonces todo eso le suma mucho valor a esa idea de no usar métodos barrera y le resta valor al deseo de protección. Y de la misma manera, al revés, está la lógica del cuidado, son todas esas estrategias que utilizamos para cuidar de nuestra salud y de las personas con las que nos relacionamos. Y esta lógica de pensamiento va más a favor de querer protegerse y le resta valor a todos esos deseos pues, de mayor placer y ese tema, ¿no? Entonces, ya una vez que cada uno se monta su idea a la cabeza, ¿no? Que tenemos nuestras ideas de qué queremos hacer, de si queremos usar preservativo o no, llega la negociación con la otra persona. Entonces, en otro estudio que analizaban como esta negociación que se hace sobre el uso de condón, encontraron dos estilos muy clave, que es el estilo de colaboración y equidad, que es que las personas llegan a un acuerdo mutuo acorde a las necesidades e intereses de cada uno y se llega de manera conjunta para que beneficie a ambas personas, ¿no? Y esto, de hecho, se relaciona con la consistencia del uso de métodos barrera, es decir, que cuando se intenta llegar y escuchar las necesidades de todas las personas, se suele usar métodos barrera. Y luego, por otra parte, está el estilo de acomodación, que es que una de las personas sacrifica sus intereses y sus necesidades por satisfacer las de la otra persona. Entonces, cuando se busca este estilo de acomodación por la otra parte, ¿no? Cuando intentamos forzar que la otra persona se acomode a nuestras necesidades e intereses, es cuando se dan estas tácticas de resistencia al uso de métodos barrera. Cuando estuve revisando la bibliografía, en cuanto justo a esto, a las tácticas de resistencia al uso de métodos barrera, solo había estudios en Estados Unidos. Y, y habían analizado bastante y cuál era el perfil de las personas que más usaban esto. Y al final, después de varios estudios, este grupo de investigadores habían hecho tres, que dejo ahí la bibliografía, e identificaron como perfil hombres heterosexuales que tenían de 21 a 30 años, creo que era. Y definen estas tácticas como todos esos argumentos, mentiras, falsas promesas, enfado, ira, fuerza física o incluso dar deliberadamente alcohol a su pareja para mantener relaciones sexuales sin preservativo. Eso. Y entonces ya, si esto lo mezclamos con el género, pues por el hecho de que estas personas, ¿no? Son heterosexuales y se relacionan con mujeres, eh, me gustó mucho esta frase, ¿no? Porque es como la sensación, creo, generalizada cuando se dan estas situaciones, ¿no? Que es como cuando los chicos presionan en contra del uso de métodos barrera y las chicas ceden, se escenifica cierta forma de dominación consentida, alimentando el imaginario del condón como limitador del placer de los hombres y evidenciando esa subordinación de las mujeres al placer masculino y esa subordinación también del propio deseo de protección. Entonces, el objetivo principal de este estudio es demostrar que las mujeres de 18 a 35 años reciben en mayor medida que los hombres tácticas de resistencia al uso de métodos barrera. El estudio al final incluye un montón de cosas que me interesaba mirar, como las prácticas sexuales más habituales, el número de parejas sexuales, y esto se relacionaba con orientación sexual, género, orientación relacional. No voy a entrar en eso en la presentación porque no me da tiempo, pero bueno, aquí están los objetivos secundarios. Entonces el método pues fue eso, la revisión bibliográfica en fuentes como PubMed, PsycInfo, Google Scholar, luego
construí el cuestionario basándome en cuestionarios sobre violencia sexual y otros cuestionarios que había sobre prácticas sexuales. Difundí el cuestionario por redes sociales, recogí los datos, luego pues eso, traté los datos, hice un análisis de datos y contrasté hipótesis con SPSS y ya saqué los resultados principales y la discusión de los resultados. Entonces, el cuestionario, eso es un cuestionario online de Google Forms en el que participaron 482 jóvenes residentes en España de 18 a 35 años. Se excluyeron del estudio a esas personas que tenían menos de 18 o mayores de 35 que contestaron, a las que no residían en España y las que no consentían participar. Se analizan aparte los datos de personas no binarias o en cuestionamiento de su género y los datos de personas que se relacionaban de forma homoerótica. ¿Por qué? Porque he intentado abarcarlo todo, pero no me ha dado. Porque al final la muestra de personas no binarias y personas que se relacionaban de forma homoerótica era muy pequeña en comparación con el resto de datos y el análisis estadístico no era posible la comparación. Pero bueno, en el TFM cuento los resultados principales que he obtenido. El cuestionario se divide en 4 partes y está el bloque sociodemográfico, que es, bueno, pues eso, el sexo asignado al nacer, el género con el que se identifican, si son personas racializadas, si son personas discas, cuál es su orientación relacional, bueno, hay un montón de cosas. Luego el bloque de prácticas sexuales, que preguntaba por las prácticas sexuales más habituales, con qué personas se relacionaban, si eran personas conocidas, desconocidas, bueno. El bloque de uso de métodos barrera, de cuándo se utilizaban métodos barrera y para qué prácticas en concreto. Estas preguntas, bueno, ahora lo especifico luego. Y el bloque de resistencia al uso de métodos barrera, que el último bloque estaba filtrado por una pregunta de si alguna vez se habían encontrado en la situación de querer usar métodos barrera y que la otra persona no quisiera. Entonces, al final la muestra fue de 366 personas que se relacionaban con personas del género opuesto. No distinguía entre personas bisexuales o heterosexuales, porque lo que me interesaba era eso, que se relacionasen con personas del género opuesto. 260 personas se identificaban como mujeres y 106 personas se identificaban como hombres. Había 4 hombres trans y una mujer trans. El estudio es cuantitativo con preguntas cerradas y al final puse 2 preguntas abiertas y un muestreo no probabilístico por bola de nieve que lo pasé por redes sociales y cada persona se lo iba difundiendo a gente que entraba dentro de este rango de edad y que vivía en España. Entonces, los principales resultados en cuanto al uso de métodos barrera, pues eso, en comparación con otros estudios que preguntaban simplemente por el uso de métodos barrera en penetración vaginal, sexo oral genital y penetración anal, ¿no? Pues yo he intentado ir un poquito más allá para ver los matices, como ves, penetración vaginal, pero luego, por ejemplo, para el sexo oral genital iba especificando si era dar o recibir. Y encontré que para el uso de métodos barrera, que se usase siempre o casi siempre en métodos barrera, es solo para la penetración vaginal. Para el resto de prácticas, la mayoría de gente nunca utiliza métodos barrera y especificaba todos los tipos de métodos barrera que se pueden utilizar en todas estas prácticas, ¿no? Em, entonces, bueno, en cuanto a la resistencia del uso de métodos barrera, pues eso, les pregunté como una pregunta filtro, que era, ¿en alguna situación has querido utilizar métodos barrera y tu pareja sexual no quería? Y especificaba que no tenía por qué ser su pareja sexual actual, que podía ser en cualquier situación en algún momento de su vida. Entonces, 177 de las participantes, de 366 que han en total, 150 mujeres y 27 hombres, habían vivenciado la situación en la que querían usar métodos barrera y su pareja no quería. Estos resultados sugieren que existe una relación entre ser mujer, querer usar métodos barrera y que la pareja sexual no quiera. Para explicar un poquito para la gente que no sabe mucho de estadística, la chi cuadrado es un estadístico que evalúa si 2 variables son independientes o son dependientes, ¿no? Entonces, cuanto más alta sea, más es la relación entre esas 2 variables, ¿no? La P esa es la probabilidad de que la hipótesis nula, que es que sean independientes, ocurra. Entonces, al final, pues aquí está diciendo pues, que la relación es bastante alta, ¿no? Y que hay bastante poca probabilidad de que no haya una relación entre estas 2 variables, es decir, ser mujer y querer usar métodos barrera y que la pareja sexual no quiera. Entonces, ya más específico, clasifiqué cada pregunta un poco entre lo que habían clasificado los otros estudios sobre resistencia a métodos barrera. Entonces, en cuanto a presión, ¿era alguna persona te ha presionado para mantener relaciones sexuales sin métodos barrera? Por ejemplo,
ejemplo, insistir a pesar de que hayas dicho que quieras protegerte. Los resultados sugieren que existe una relación entre ser mujer y recibir presión para no usar métodos barrera a pesar de haberlo pedido. Y también la chi cuadrado es muy alta y la probabilidad de que no haya una relación es bastante bajita. ¿Alguna persona ha aprovechado que no podías oponer resistencia para mantener relaciones sexuales sin métodos barrera? Por ejemplo, porque habías consumido alcohol o drogas. Los resultados sugieren que existe una relación entre ser mujer y que hayan aprovechado que no podías oponer resistencia para no usar métodos barrera. Aquí la relación es un poquito más bajita, pero sigue habiendo una relación. ¿Alguna persona ha utilizado argumentos basados en la confianza en el método para mantener relaciones sexuales sin métodos barrera? Esto es en el caso de, por ejemplo, de no te preocupes, que yo controlo, ¿no? El típico argumento este de la marcha atrás, o que se utilizan métodos anticonceptivos y que no se va a dar un embarazo no deseado. En este caso, los resultados sugieren también que existe una relación entre ser mujer y recibir argumentos como la marcha atrás en este caso, para no usar métodos barrera. Una relación bastante alta también. Luego confianza en la otra persona, ¿no? Confía en mí que me hago pruebas de infecciones de transmisión sexual, por ejemplo. Los resultados también sugieren que existe una relación entre ser mujer y recibir estos argumentos. Luego, argumentos basados en el placer, de que se siente más, ¿no? Si no se utilizan métodos barrera y esas cosas. Aquí no he encontrado una relación entre ser mujer o hombre y recibir estos argumentos. Sí que la mayoría de las personas, 125 personas de 177 lo ha vivido 3 veces o más. Entonces, bueno, aquí pues, se puede hablar de la falta de erotización de los métodos barrera. ¿Y alguna vez has accedido a no usar métodos barrera porque la otra persona insistió en hacerlo? Aquí no hay una relación tampoco en ser hombre o mujer y acceder a no usar métodos barrera, pero bueno, 86 personas han accedido de 177 3 veces o más en su vida, que también son números bastante para resaltar, vaya. Entonces, bueno, en las preguntas abiertas les preguntaba qué argumentos recibían, ¿no? Aparte de estas preguntas, ¿qué argumentos recibían en contra de usar métodos barrera? Pues los he ido clasificando un poco, ¿no? Pues en cuanto a placer, he puesto los principales porque se repetían mucho el no siento nada, no siento igual. Este que me pareció muy curioso, no es lo mismo dar un beso con un papel entre los labios que sin él. Quiero estar más en contacto contigo, no te siento igual, me aprieta, no siento lo mismo. Luego relacionados con la erección y con la eyaculación, de con el condón no se me pone dura, no consigo correrme, no me corro con el condón no se me puede empalmar. Y luego en la confianza en la otra persona de no tengo ninguna ITS, tomo PrEP, me chequean cada 3 meses, cuando me vaya a correr la saco, solo la meto y la saco rápido. Y luego ciertos argumentos que sugieren una intención manipulativa, como yo estoy limpio, limpiox, si quieres usar condones que a lo mejor tú no lo estás. Si me pides que me lo pongas porque no me quieres. Entonces, así como conclusiones y discusión, en primer lugar, la mayoría de los participantes utilizaban preservativo externo como método barrera. Menos del 10% utilizaban otros métodos. Entonces, al final, en el contexto de relaciones cis heterosexuales, esto es muy importante porque que este sea el que más se utiliza, da a los hombres más privilegio aún, ¿no? Porque son ellos los que deciden ponerse el preservativo o no. Ellos tienen la última palabra porque al final es su cuerpo sobre el que se pone. Entonces, quería, así en las preguntas de por qué, ¿no? ¿Por qué se utiliza este el que más? Pues una de las cosas, por ejemplo, es el precio, ¿no? He cogido los más baratos que aparecían en una página de internet. Entonces, si miramos los condones vaginales, la unidad te sale a 1,81 € y los preservativos de para pene, 0,19 la unidad. Al final es casi, no sé, muchas veces más. Casi 9 veces. Luego también es la incomodidad para usar otros métodos. La barrera de látex al final es súper incómodo estar sujetando y impide ahí pues la fluidez, ¿no? Sí que puede resultar un poco más incómodo. Entonces quería traer, igual que he escrito en mi TFM, la importancia de enseñar sobre otros métodos que se están sacando ahora nuevos, que por ejemplo es el vulvarnés, que es un invento de Mila, que es
creo que es chica, la chica que sale aquí, que lo inventó, es unas chicas argentinas que crearon este método por el que pues, es un arnés que lleva la barrera de látex que la puedes enganchar y esto permite realizar las prácticas sin tener que estar usando las manos para sujetarte nada, ¿no? Y esto al final permite mucha más libertad en ese sentido, incluso permite la penetración hasta 8 centímetros, creo. Entonces me parece muy interesante divulgar también sobre la existencia de estos métodos. Luego está, pues eso, de cara a la intervención, ¿no? La intervención en reducción de conductas de riesgo debería hacerse con un ánimo positivo, ¿no? A través del amor, en vez del temor hacia las ITS o embarazos no deseados, a través de querer cuidar a las personas con las que te relacionas sexualmente, sea de una noche o sea tu pareja desde hace 10 años. Hay que educar en el uso de métodos barrera guiado por esa lógica del cuidado propio y del resto y así en cómo operan los roles de género en las relaciones sexuales, ¿no? Y en esas negociaciones, si se puede llamar así, en educar en herramientas de comunicación asertiva y de colaboración que faciliten el establecer límites entre las parejas. Em, uy. También educar en alternativas al sexo genital, trabajar en dinámicas que permitan a los jóvenes encontrar otras maneras de relacionarse de forma erótica sin implicar los genitales. Porque a lo mejor, pues bueno, se da una situación en la que no hay manera de que esa persona quiera usar métodos barrera. Y no somos capaces de establecer límites, ¿no? Pues a lo mejor si educásemos en otras maneras de poder mantener relaciones sexuales sin que implique ese riesgo de transmisión de ITS, a lo mejor se abriría mucho más, ¿no? Se facilitaría mucho más todo esto. Y sí, y que se reduzcan esas repercusiones que tiene sobre la salud, ¿no? Sobre tanto psicológica como física. Luego, también hablar de la violencia sexual que implica esto, ¿no? Que era como el nombre que le quería poner, como hablar de que considero que esto podríamos hablar que es violencia sexual, en tanto que, bueno, solo del estudio, 70 personas, que es un 20% de todas las personas que han participado, 366, una vez como mínimo han vivido que su pareja sexual aproveche que no podían oponer resistencia para mantener relaciones sexuales sin métodos barrera, porque habían tomado drogas, porque habían tomado alcohol, porque habían tomado lo que sea. Y los resultados sugieren además eso, lo que he mencionado antes, que hay una relación entre ser mujer y que se hayan aprovechado. Y si nos vamos a la definición de agresión sexual tipificado por la nueva ley de 2022, una agresión sexual es cualquier acto que atente contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento, implicando el hecho de consentir que la persona acceda libre y voluntariamente a tener relaciones sexuales. Entonces ya no es solo extrapolable a esto, ¿no? A aprovecharse que la persona no está en una situación de vulnerabilidad como es estar borracha o drogada, sino que también hasta qué punto podemos hablar de consentimiento cuando una persona ha pedido no usar métodos barrera y se le ha insistido hasta que ha accedido. ¿Se puede hablar de consentimiento ahí? Lo pongo un poco en duda. Y ya está, muchas gracias.